Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y estamos súper felices de estar aquí con ustedes. Quiero darles 3 anuncios. El primero es que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook o en YouTube. En Instagram y en Facebook estamos como Fer y Sam. Fer y Sam. Y Héctor Samuel Música, ¿no? Y Héctor Samuel Música en YouTube, exactamente. En la descripción de este video está el link de la página de Facebook. Si tú quieres estar más cerca de nosotros, si quieres que interactuemos un poquito más, expresarnos alguna petición de oración o algo más personal, en este lugar es donde lo puedes hacer y ahí podemos estar al pendiente y estar más cerca de ti. Así es. Otro anuncio es que recuerda que todos nuestros programas, bueno, creo que todos excepto los últimos 3. Discúlpenme. Bueno, pero muchos de nuestros programas están en nuestro canal de YouTube en listas de reproducción súper accesibles para ti, súper fáciles para que tú los puedas escuchar, navegar y todo. Si tienes alguna duda acerca de algún programa, si te quedó si quieres repasar algún tema, puedes ir y checarlo allá en YouTube. Estamos en YouTube como Click by Fer y Sam, o directamente puedes buscar el título de la clase, el título del jueves que tuvimos. Y otro anuncio. ¿Qué anuncio doy? Recuerda que en nuestro canal de YouTube Música estamos estrenando nuestro video de Yo Te Busco. Fue un cover súper especial que tuvimos el honor de poder interpretar. Tiene un feeling muy, muy personal, muy bonito. Y nos gustaría mucho que te dieras una vuelta por allá y experimentaras este espacio que te abre esta canción ahorita en el 2021 en medio de todo este contexto. Yo te animo a que lo puedas escuchar, que puedas experimentar este espacio. Y bueno, sin más que decir, mandamos saludos a quienes estén conectando. Hola a quien esté por ahí. Recuerda pues decirnos de dónde eres, de dónde nos estás viendo. Es importante para nosotros y es bonito ver todo su cariño y todo su amor que nos expresan. Así es. Así que ahí pueden dejar sus mensajes de dónde nos están escuchando, qué están haciendo, o cualquier duda que tengan acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a empezar a hablar acerca de Primera de Pedro. Yo creo que es muy interesante, pero no seguido se habla de las primeras, segundas, terceras. No terceras, de Juana y terceras, ¿no? Creo que sí. Como se dice, pero no es algo que se toque tan seguido. Pero a lo largo de estos jueves vamos a hablar acerca de ciertos temas que estén a lo largo de los capítulos de Primera de Pedro para poderlos desarrollar un poco más. Así que ya de hoy vamos a empezar a hablar de Primera de Pedro, del capítulo 1. Tomaremos fragmentos largos del capítulo para poder expresar un poco más, explicar un poco mejor los puntos que vamos a ver. Yo creo que es muy interesante hablar acerca de Primera de Pedro porque tal cual Pedro fue una persona cercana, muy cercana a Jesús. Él estuvo caminando con él varios años, así que yo creo que a través de estas cartas podemos ver el corazón de Pedro, que fue una persona cercana a Jesús, ¿no? Exactamente, y es muy muy interesante ya que él estuvo de primera mano ahí con Jesús. Y el día de hoy vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos desde el 13 al 25. Así es, así que vamos ahorita a empezar a leer. Si tú tienes en tu Biblia, puedes leerla junto con nosotros. Acuérdate, Primera de Pedro, del 1, del 13 al 25. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás de su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir en un irreverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene ni pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes,
mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y les dio una gloria inmensa. Está increíble todo lo que Pablo nos está expresando. Ah, sí, Pedro. Ay, la costumbre. Puro Pablo. Sí, es que ya saben, ¿no? El Nuevo Testamento es Pablo, y Pedro. Ah, y algunos otros. Bueno, es impresionante todo lo que Pedro nos está diciendo y es muy, muy interesante. Y en este caso, nosotros encontramos 3 claves acerca de la obediencia. Y en esta clase vamos a desarrollarnos a lo largo de estas 3 ideas. La primera idea es que la obediencia, o bueno, Pedro nos invita a preparar nuestra mente. Esto viene en la primera porción de los versículos que leímos. Le mandamos saludos a tu abuelita Pati. Saludos. Hola. Dice, 1 Pedro 13 y 14, bueno, 1, 13 y 14 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Algo que quiero resaltar aquí, antes de que lo expliques un poco más. La carta de 1 Pedro habla mucho acerca de lo que Jesús viene a hacer por nosotros y de la vida eterna, lo que nosotros íbamos a tener después, como esa esperanza después de la muerte. Uh-huh. Entonces, todo lo que dice aquí, por ejemplo, este último... dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Nosotros sabemos que la salvación es por medio de la gracia, no es por medio de obras, no es dice nosotros somos obedientes o no somos obedientes, perdemos o ganamos la salvación. Esto no es así. Nosotros al momento de recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas, al momento de entregarle nuestro corazón, de recibirle, nosotros recibimos ese regalo inmerecido que es la salvación. Entonces, ¿por qué Pedro se esfuerza tanto en este capítulo en la parte de la obediencia? Esto es un punto muy importante porque la salvación ya está. Al momento que entregamos nuestra vida, al momento que entregamos todo nuestro ser a Jesús y reconocemos el sacrificio, recibimos ese regalo. Pero la obediencia es algo que nos ayuda a vivir en bendición aquí en esta vida. La vida eterna empieza desde que recibimos a Cristo, no desde que nos morimos, sino que desde que recibimos empieza una transformación en nuestra vida. Y por lo tanto, por eso Pedro empieza a hablar tener mucho énfasis en la obediencia, uh-huh. Porque eso trae bendición en nuestra forma de caminar en nuestro día a día antes de llegar a esa vida, digamos como tal cual ya en el cielo, ¿no? Exactamente. A mí me encanta que en este punto Pedro, no Pablo, Pedro nos dice que preparemos nuestra mente, para actuar actuar y ejercer el control propio. Pero ¿por qué? ¿Por qué para ejercer y ejecutar el control propio? Porque este control propio, ay, ¿qué me pasa? Bueno, este control propio nos ayuda a experimentar toda esta vida eterna de la que Fer estaba hablando, todo este control propio. Todo este control propio nos lleva a disfrutar de esta plenitud a la que Dios nos está invitando a experimentar esta vida eterna y empezar a caminar en estas partes sobrenaturales que Dios viene a darnos a nosotros. Y una parte que desarrolla o desata todo esto es el control propio. Y una de las maneras en la que podemos encontrar este control propio en una gran plenitud es preparando nuestra mente. ¿Y cómo preparamos nuestra mente? La mente la preparamos a través de la meditación y oración en la palabra de Dios. Meditación, recordemos esta palabra que es muy importante, es la acción como de repetir y repetir y repetir en voz alta y masticar y masticar y masticar. No sé, por ejemplo, puedes meditar en 1 Pedro 1:13, que dice, así que preparen su mente para actuar y ejecutar el control propio. Y ejerciten. Ajá, y entonces tú dices, ok, en 1 Pedro 1:13, Pedro nos dice, preparen su mente para actuar y ejecutar el control propio. Y todo el día lo estás pensando y lo estás meditando. Esto produce en ti como la apropiación de la idea y la apropiación del sentido
de encontrar la razón de todo. Porque, por ejemplo, Pedro no solamente nos dice, pues tú nada más te voy a dar esta indicación en imperativo y no te voy a dar la razón. Pedro nos da la razón de esto, de preparar nuestra mente en 1 de Pedro 1:17. Dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Entonces, ¿cuál es la razón de preparar nuestra mente? El tener un temor reverente, y este temor reverente produce esta vida eterna en ti. Por ejemplo, cuando una persona llega a ti y te dice de groserías, tú en vez de decirle groserías otra vez, puedes quedarte callado o incluso decirle Dios te bendiga, y ahí tú estás ejercitando la templanza, la misericordia, el amor. Que muchas veces es muy difícil ejercer todas estas cosas, como vimos hace un tiempo en la serie de los frutos del Espíritu. Ajá. Vimos que realmente es el Espíritu Santo actuando en nosotros, porque si nosotros por nuestras fuerzas humanas quisiéramos hacer eso, no, de plano no se puede. Exactamente, y estas acciones producen que el Espíritu Santo vaya tomando control de tus emociones, de tu carácter, de tu temperamento, y entonces Él te lleva a experimentar toda esta vida eterna que Dios ya tiene preparada para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Porque pues sí vamos a estar en otra dimensión y todo eso cuando nos muramos, pero como dice Fer, o sea, la vida eterna empieza ahorita. Uh-huh. Y una clave de la obediencia para poder experimentar esa vida eterna a la cual somos llamados y que Pedro nos expresa en sus cartas es el preparar nuestra mente a través de la meditación y la oración de la palabra de Dios. Esto yo ya lo estoy aplicando y le estoy poniendo un poquito de exposición al texto, pues, para que sea un poco más práctico. Exacto, y es muy importante porque, o sea, si recordemos lo que dice, ejerciten el control propio. Y ejercitar, si hacen ejercicio, que yo no, pero si hacen ejercicio, o sea, podemos ver que los resultados de ese ejercicio no es de la noche a la mañana, ¿no? No es de que, no sé, hoy me despierto todo así, bueno, no sé cómo decirlo. Todo Juan Camané, de que, pues, yo las puedo todas y... Sí, no, o sea, no es como que vayas al gimnasio un día o lo que tú quieras hacer de ejercicio, caminar, correr, nadar, lo que sea, vayas a ver los resultados al día siguiente. Todo esto es un ejercicio, o sea, algo que se tiene que hacer con constancia, y como lo que dice Samuel, o sea, si nosotros empezamos a meditar la palabra de Dios, empezamos a ejercitar, como lo que dice aquí, el control propio. ¿Y cómo se hace esto? A través de la meditación de la palabra de Dios, porque eso se empieza a hacer. Recordemos que los pensamientos luego terminan siendo palabras y terminan siendo acciones. Exacto. Lo que esté en nuestra mente, eso tarde o temprano se va a terminar reflejando en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, por eso Pedro dice esto, que es algo muy clave para la obediencia con Dios. Porque si nosotros, digamos, los principios de Dios no los conocemos, o los tenemos a un lado, en nuestra mente va a estar ocupada por otras cosas. En la vida y en la mente y en todos lados no puede haber vacíos. No es como de que mi mente está en vacío y no hay nada que pase por mi mente. No, sino si no está la palabra de Dios aquí, se quita, y otra cosa es lo que lo está ocupando este lugar. Igual, entra la palabra de Dios, quita lo otro, y la palabra de Dios es lo que habita en nuestra mente. Entonces todo esto termina siendo, o sea, como ¿cómo puedo decir? Como muchos componentes para la obediencia. Y esto lo podemos ver en una ilustración. Vamos a ilustrar toda esta parte de 1 de Pedro con ejemplos de Pedro, tal cual es su vida. Y podemos ver, yo creo que todos, o si no muchas, la mayoría conocemos el ejemplo de cuando Pedro camina sobre el agua. Este es un ejemplo, yo creo que podemos leer esta anécdota y podemos sacar mil cosas. Pero ahorita como estamos hablando tal cual de la obediencia, no vamos a leerlo tal cual y así, entonces nada más vamos a ponerlo así como en común, pues. Así es, y podemos recordar cuando Jesús está sobre el agua y que los discípulos, ¿aquí no se está pasando? Los discípulos están sobre la barca y llega Jesús y Pedro le dice, Señor, si eres tú, ¿cómo? Bueno, no me acuerdo tal cual de las palabras. Si eres tú, algo así, es que depende de la versión, ¿no? Si eres tú, háblame y haz que yo vaya sobre el agua. Exacto, o sea, Pedro pone así como desde, a ver, vamos a ver, ¿no? Si eres tú, o sea, yo lo voy a poder hacer si tú eres tú. O sea, ahí estaba, ya desde la pregunta, yo puedo ver fe en el corazón de Pedro. Uh-huh. Puedo decirse como que, o sea, él sabía que si ese era Jesús el que le estaba hablando, él iba a poder caminar. Pero la cosa de aquí, lo que pasó, o sea, lo que hablamos sobre la mente,
Pedro, al momento de que Jesús le dice, ven, Pedro baja, o sea, imagínense ese segundo de bajar la pierna de la barca. Ya o sea, sé, y pisar el agua, pero que no te hundas. Exacto, o sea, tienes que tener, yo creo que, no sé, o sea, la verdad, mis respetos para ese hombre. Una mente muy preparada para vivir eso, para dar como ese paso de decir, ok, me aviento y pues me puedo hundir. Exacto, o sea, me está diciendo y pues ahí voy, ¿no? O sea, realmente dar el paso, y a mí me impresiona, o sea, que mientras Pedro estaba caminando y viendo a Jesús, o sea, él podía seguir caminando. ¿Por qué? Porque todo lo de él estaba lleno de Jesús, o sea, estaba viéndolo a sus ojos y en su mente estaba esa fe. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ahí Pedro obedeció y caminó y estaba viendo la mano de Dios sosteniéndolo. Ujú. Pero ¿qué pasó? Pedro volteó hacia el agua y dijo, no manches, y ahí todo como, podría decirse como toda la carnalidad, toda la humanidad, o sea, empezó a entrar como ese sentido, ¿cómo podría decirse? Normal, de que ves el agua y te hundes, o sea, no vas a caminar sobre el agua. Entonces todo eso lo empezó a jalar y lo empezó a hundir. Exactamente, porque Pedro dejó de tener la idea en su mente, dejó de estar con una mente predispuesta o preparada para lo que estaba viviendo y por eso fue que se empezó a hundir. Así Lo es. que nos lleva a la segunda cosa que Pedro nos enseña acerca de la obediencia, que es el punto muy importante de no volver atrás. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 1:14. Este versículo dice, no vuelvan atrás a su vieja manera... Ah, sí, muy bueno. No vuelvan atrás... Muy bueno, muy No, es bueno. que me acordé de esa ilustración que pusimos. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Qué grueso está esto de ignorancia. Y sabes, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa que estés viviendo, te puede pasar de que vuelves atrás en pequeñas cosas. Sí. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues ¿cómo es posible que en este momento de tu vida estés yendo para atrás pensando estas cosas y, no sé, idealizando tonterías y cosas así, ¿no? Y aquí Pedro nos dice, no vuelvas atrás porque todas estas cosas no dejan que tu mente siga avanzando y siga perseverando y siga viendo esta vida eterna que hay en ti, que produce la acción de obedecer y la acción de ver hacia adelante. Y a mí me encanta la razón que Pedro nos da del no volver atrás, que es 1 de Pedro 18 y 19. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Me encanta que él exponga el hecho de que antes de Jesús, antes de Dios, tú estabas en una situación de ignorancia, que primero dice en el versículo que leímos al principio, y aquí dice que está vacía. Entonces, cuando tú empiezas a volver hacia atrás a tus viejos hábitos, a tus viejos pensamientos, a tus viejas formas, a tus viejas ideas, antes de Cristo, obviamente, tú dices, tú te empiezas a ir, te empiezas a sumergir en tu mente y empiezas a creer que estás bien, y empiezas a creer que está correcto y todo esto, y empiezas a experimentar este vacío y a experimentar esta ignorancia. Porque llega un punto en el que tú defiendes el punto y el que dices, no, pues es que está bien, lo que yo estoy pensando está bien. Y no sé, por ejemplo, ahí yo te estoy hablando de algo de mi vida personal, pero no lo voy a exponer tan así. Pero sí te quiero decir que a todos nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier instante, el volver hacia atrás y el volver a pensar en estas situaciones en donde tú te encontrabas en ignorancia y en un estado vacío. Y a Pedro le pasó algo, ya ves, estamos hablando de Pedro y entonces vamos a utilizar las ilustraciones de Pedro porque él es una persona que tiene muchas partes donde podemos aprender mucho de él, en donde él volvió atrás y no vio hacia adelante. Exacto, yo creo que esta ilustración, bueno, antes se las vamos a contar, va muy ligada hacia el punto 1 de ejercitar constantemente el día a día. Por ejemplo, Exactamente. Aquí es la ilustración de cuando Pedro negó a Jesús y cuando regresó a ser un pescador. Pedro, a lo largo de 3 años, cuando Jesús estuvo en su ministerio, o sea, él caminando por este mundo y así, Pedro estuvo pegado a él todo ese tiempo. Entonces él constantemente, día y noche, se la pasaba pegado a Jesús. Exacto. Entonces él todo el tiempo estaba lleno de Jesús, pues de todo lo que él era. O sea, hay una frase que dice que con las 5 personas con las que más te juntes, te vas a parecer. O sea, tu forma de pensar, tu forma de hablar, todo va a ser parecido a esta persona.
Entonces, imagínense, Pedro se la pasaba todo el día, todo el tiempo con Jesús y con los 12 y con los 11 discípulos más, ¿no? Entonces, todo ese tiempo estaba lleno de todo esto, o sea, y él iba caminando en un propósito que Dios le estaba marcando. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús cumplió su propósito aquí en la tierra de ir a morir en la cruz? Tal cual Jesús le dice de que, a ver, Pedro, pues tú me vas a negar 3 veces, y Pedro le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo nunca te voy a negar. O sea, él pone su corazón, yo creo que lo está diciendo realmente de forma sincera. O sea, yo no te quiero negar, o sea, no. Estaba sintiendo lo que estaba diciendo, ¿sabes? O sea, Exacto. desde su corazón lo estaba expresando. Exacto, porque él estaba caminando con Jesús y él lo estaba viendo de cara a cara, entonces obviamente fue así que, pues, claro que no te voy a negar. Pero ¿qué pasó al momento que crucificaron a Jesús? Mucha gente alrededor empezó, pues dijeron, no, pues los que estaban siguiendo a Jesús son los que le siguen, ¿no? O sea, Jesús murió y los demás pues van a seguir para que los maten. Entonces empezó a haber mucho temor y empezaron a ver muchísimas cosas. Entonces Pedro, como conocemos, terminó negando a Jesús no solamente una vez, sino 3 veces. Y yo creo que esto provocó una revolución en su corazón de forma negativa, tanto así que regresó a ser pescador. Recordemos que Pedro, antes de que llegara Jesús con él era pescador. Entonces, al momento de que pasó todo esto, él olvidó a lo que le estaba siendo llamado y regresó a ser pescador. Ya regresó, como dice este versículo, dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Él volvió hacia atrás a su vieja manera de vivir de una forma muy... Literal. Ajá, podemos verlo de una forma muy literal ahí, tal cual, o sea, dejó... Porque aquí no es como que esté volviendo a algún pecado, sino simplemente estaba volviendo a una actividad que él solía hacer antes. Sin embargo, ya en el momento en el que se encontraba de su vida, ya esto ya no tenía como parte ni suerte en su dinámica del diario vivir. Ya lo que Dios lo estaba llamando era una cosa sobrenatural, una cosa mucho mayor que ser un gran comerciante. Digo, no me lo malinterprete, no está mal. Estamos hablando de la situación específica de Pedro, de cómo él volvió atrás en esta situación. Exacto, y aquí Jesús, cuando Jesús resucita, va con Pedro y le dice así de que tú vas a ser pescador de hombres, porque Pedro no estaba llamado a que fuera pescador, sino que le estaba llamado a algo más grande. Sin embargo, Pedro, como volvió a su manera de atrás, o sea, yo creo que, o sea, es que imagínense, o sea, haber caminado tantos años con Jesús. Tantos kilómetros y seguidos. Y de la nada que Jesús, o sea, aunque se los anunció, él murió en la cruz, o sea, pues dijeron, o sea, toda mi esperanza y todo lo que yo creía, ahí está, o sea, murió. Entonces regresaron a todo lo que estaba atrás. Y por eso, o sea, después cuando Jesús vino y otra vez lo levantó, él pudo volver a regresar a lo que Dios le estaba diciendo. Y esto yo creo que, como les decíamos, está muy pegado al punto 1, porque es estar ejercitando todos los días, la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestras vidas para que podamos obedecer a lo que Dios nos ha llamado y no volver atrás. Puede ser, o sea, tal cual como literal, como Pedro, Ajá. o literalmente como lo que estaba diciendo Samuel, o sea, un pecado, una forma de pensar que no te esté llevando a caminar de una forma recta, de una forma que vaya a traer bendición a tu vida. Exactamente, y todo esto nos lleva al tercer punto. Es que todo está súper ligado, me encanta, porque todo está súper ligado. El preparar tu mente te ayuda a no volver atrás, y esto de no volver atrás, de seguir perseverando a caminar hacia adelante, te lleva a vivir en santidad, que es el tercer punto, que es sé santo. Pedro, en primera de Pedro 1, 15 y 16, nos dice que seamos santos. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Esta palabra santo es una palabra muy, muy interesante, porque no sé si a ti como a mí nos pasa que dices santo y piensas literal en un sacerdote, ¿no? Y en la túnica blanca y en todo el rollo que ahí se pone. Flotando, así. Y alguien en una nube y una aureola y angelitos y todo. Y realmente la palabra santidad que se está expresando aquí es una palabra que denota una persona apartada. Santo o vivir en santidad significa ser apartado o vivir para algo, para alguien. Y en este caso, cuando dicen sean santos porque Dios es santo, ¿a qué se refiere a que Dios sea santo? Dios está siendo apartado de la humanidad y está en este estado de perfección, y Él está apartado de la humanidad, no es parte de nuestra naturaleza, no es parte de nuestra manera de ser, no es parte de nuestra manera de vivir. Él está apartado. Entonces, cuando nos dicen que nosotros seamos santos, nosotros nos debemos de apartar de
de la manera en la que vivíamos antes, de esta manera en ignorancia, de esta manera vacía, a irnos a la manera en la que Dios nos está diciendo, aquí está la vida eterna. ¿Por qué? No porque tengas que ser perfecto o porque tengas que ser, no sé, la persona moralmente más perfecta del planeta, pero sí en el sentido de que tú vas a empezar a vivir en este proceso de santificación en el cual vas a empezar a experimentar toda la vida eterna, porque recuerden que Pedro está hablando aquí de esta vida eterna que tú vas a experimentar cuando vives en santidad. Por eso te dice, sé santo porque Dios es santo. O sea, sé apartado para que tú puedas experimentar esto que siendo como los demás no vas a experimentar. Tú tienes que experimentar lo que está dentro de la santidad de Dios. Y ahí es donde vas a empezar a vivir esta vida eterna. Así es, me encanta como tal cual la frase que utiliza de ser santo como yo soy santo. Uh-huh. O sea, y Dios como, o sea, yo me acuerdo que me puse a pensar mucho en esta frase porque dije como que Dios apartado para qué. Ajá, porque exacto. pues dices, o sea, yo soy apartada para Dios, ¿no? Exacto. Samuel es apartado para Dios, pues dices, pues Dios cómo es apartado. Pero yo lo pude relacionar mucho en de que Dios, o sea, es totalmente diferente a todo lo que conocemos en el mundo. Todo lo que es humanamente que podemos ver, todo esto es Dios totalmente diferente. Es alguien diferente, es alguien aún más grande de todo lo que podemos ver, todo lo que podemos experimentar en este mundo aquí. Entonces, ahí podemos ver así como que Dios es diferente y va a algo más grande, entonces también te dice así como que se ha apartado para algo diferente, algo más grande de lo que tú conoces, de lo que tú puedes experimentar en este mundo, ¿no? Y exactamente. esto... La razón que Pedro nos da de Ya Pablo y Pedro... Padro. De Pedro. Ay, no, qué vergüenza. Ay, disculpen. Bueno, la razón que Pedro nos da acerca del ser santo está en 1 de Pedro 1, 20 y 21. Dice, Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. ¿Yo? Ah, ok. Aquí me encanta que dice que Dios nos eligió. Entonces Dios nos apartó a ti y a mí del vivir una vida vacía en ignorancia. Dios nos ha apartado y nos ha elegido para vivir una vida eterna. Por eso fue que dio a su Hijo por ti y dio a su Hijo por mí, para que tú y yo podamos experimentar esta vida eterna que solo viene si nos apartamos a como Dios piensa, a como Dios interpreta las cosas, a como Dios interpreta el amor, a como Dios interpreta, no sé, la gratitud, la santidad, todo. Entonces, aquí en este punto, la razón que Pedro, la razón que Pedro nos da y que Dios nos está enseñando hoy, es que tú has sido elegido, tú has sido apartado y por esto tú estás llamado a vivir y a experimentar esta santidad y esta vida eterna en la cual tú vas a concebir una libertad emocional, física y de todas las libertades aquí en la tierra. Porque sí está chido el soñar con una vida eterna futura, porque eso es algo de nuestra fe y lo creemos. Sin embargo, la vida eterna empieza aquí. El que tú puedas experimentar la eternidad de la relación con tu pareja, la eternidad de tu relación con tu pareja en el sentido del amor, en el sentido del respeto, en el sentido de la comprensión, en el sentido de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas son cosas que tú vas a experimentar si caminas en obediencia, si preparas tu mente, si te alejas de las cosas y no vas hacia atrás y si vives en santidad, porque esas son las claves que Pedro nos está enseñando para que toda la eternidad que hay en nuestros corazones, como dice Eclesiastés, sea expresada y sea soltada sobre tu situación, sobre tu contexto, sobre tu vida. Y entonces puedes empezar a experimentar la vida eterna. Así, wow. Así es. Ahorita que estabas comentando todo esto, me recordaste una vez nuestra pastora estaba mencionando de que cómo imaginábamos el cielo. Así si nos imaginábamos como, yo lo veo como toda así como la escena que siempre pintan de todo blanco y gente así de todo el tiempo y así. Y ella decía de que no, o sea, imagínense qué aburrido el cielo. Y sí es cierto, o sea, qué aburrido, o sea,
todo el tiempo así como, sí, todo bien, así, o sea, no. O sea, y es muy diferente a como es el cielo, o sea, Dios es mucho más que esa ilustración tan aburrida que tenemos a veces del cielo, o sea, Dios va mucho más allá. Y eso, por eso empieza desde ahorita la vida eterna, o sea, o sea, constante estar viviendo con los demás, o sea, y para eso todo esto es a través de Jesús. Exactamente. Como dice aquí, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Nosotros cómo obedecemos, o sea, es por medio de Cristo. Por medio de Cristo es que se hace todo. Y para eso también vemos cómo Pedro experimentó esto. Exacto, si conocemos un poco más la vida de Pedro así tal cual como humano, podemos, bueno, pues sí, siempre como humano, pero o sea, podemos ver que Pedro era de un carácter muy explosivo, un carácter muy cambiante. Sí, un temperamento muy complicado. Él, por ejemplo, fue una persona que en el momento cuando estaban llevándose a Jesús para crucificarlo, le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dijo, esto no, o sea, esto no va, no, Ajá. o sea, no viene de contrólate, mí, esto no viene de mí. Y lo que hizo fue pegarle la oreja a este soldado. Y aquí me encanta cómo Pedro literalmente tuvo que ponerse a imitar a Jesús para poder experimentar la eternidad que había en el corazón de Pedro, que saliera su carácter y saliera el temperamento al que Dios lo había llamado y al que Dios lo había pensado. Porque toda esta parte explosiva y todo este temperamento así agresivo, se puede decir, tiene una razón de ser, y si tú lo usas con un sentido acertado y en Dios, vas a llegar al potencial al cual tú has sido llamado. Porque, por ejemplo, aquí Pedro lo estaba utilizando para hacerle daño a un soldado que se estaba llevando a su maestro, y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Así no es la situación, esto no está bien, a tal grado de que ahí literal enfrente de todos pues le puso la oreja. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo es vivir en santidad, o cómo es este proceso de santificación, en el cual tú te pones atrás de Jesús y dices, ok, Jesús, tú te puedes sentar en una mesa con publicanos y con pecadores, y tú dices, ¿sabes qué? Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, todas estas cosas como que te hacen explotar en la cabeza y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿A dónde es a donde me quiere llevar? En el sentido de preparar mi mente para poder vivir en santidad. Así es. Hay una frase que se me quedó siempre muy grabada, es de que hay solamente 2 tipos de pecadores en el mundo, solamente 2 tipos. Unos son los que no reconocen que no necesitan a Jesús, y otros somos los que si reconocemos que necesitamos a Jesús. Solamente, o sea, no podemos ponernos en el de, tú pecador y yo acá, no, porque pues somos todos pecadores. Sin embargo, nosotros reconocemos que necesitamos a Jesús, y que Jesús es esa salvación, es ese que vino a morir por nosotros, a entregar derramar su sangre por salvación de nosotros. Y esto es lo que nos lleva a esa renovación de nuestra mente, a poder obedecer. Todo es por medio de Cristo. Nosotros podemos obedecer, y esa rendición de, ¿sabes qué, Dios? O sea, pues tengo todo esto, pero te lo entrego y quiero seguirte. Eso empieza a hacer que caminemos en obediencia. Exactamente. Y esto nos lleva a la conclusión del tema de hoy de 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Okay. Dice, por ejemplo, podemos concluir esto con 3 partes. Necesitamos preparar nuestra mente en la meditación diaria de la palabra de Dios, en oración. No volver atrás. Y todo esto como que va ligado, o sea, de la parte 1, o sea, el momento nos lleva a la parte 2. Exacto, o sea, comunicarnos con Dios nos va a ir mostrando hacia dónde quiere que caminemos. Y por lo tanto no volver atrás, ¿sabes qué? O sea, no sé, tal vez, ¿cómo podemos poner un ejemplo? Pues sí, tal cual, o sea, como Pedro, o sea, de que mi vida estaba así, yo era así, pero ahora en Dios podemos encontrar una vida nueva en libertad. Y esto nos lleva a caminar en santidad, a caminar apartados para Dios, a caminar a mucho más allá de lo que podemos experimentar en esta vida pasajera, como dice Pedro, sino viendo más allá de lo que es ahorita, no nada más como de que, vive, nada más hay una sola vida, y así, o sea, sí, hay solo una vida, y nosotros podemos ver más allá. Exactamente. Y en esta vida, tú y yo podemos experimentar una vida eterna y una vida plena y libre en Cristo. Y todo este tema, todos estos 3 puntos, tú los puedes aplicar en 3 formas que a nosotros te podemos comunicar. La primera es que medites en la palabra de Dios, en el sentido de preparar tu mente. Recuerda que estamos diciendo que preparas tu mente meditando en la palabra de Dios
y teniendo una vida en oración. ¿Por qué? Porque cuando meditas en la palabra de Dios, tú dejas que la palabra de Dios sea impregnada en tu corazón, en tu mente. Y cuando tú oras, le dices a Dios que estás dispuesto y que estás listo para que Él pueda hacer su obra en ti. Y luego, en segundo lugar, en la parte de no volver atrás, nosotros te queremos invitar a que te pongas metas que alcanzar. Porque, no sé, a veces es complicado estar caminando así en santidad sin tener un objetivo. Si tú tienes un objetivo claro, por ejemplo, no sé, durante esta próxima semana, bueno, no, 21 días, porque los especialistas dicen que después de 21 días ya se te genera un hábito. Pon así de que durante los próximos 21 días no voy a decir ninguna mentira. O durante los próximos 21 días no voy a ver pornografía. O durante los próximos 21 días voy a comer más saludable. Porque también pues somos personas integrales y Dios nos invita a una libertad en todas las áreas. Y cuando tú te pones unas metas claras, cuando te dices, este es el objetivo, esto es lo que quiero lograr, si Dios está contigo y tú te dejas llevar por Él y no caminas hacia atrás y ves hacia adelante, yo estoy seguro que Dios puede hacer un cambio en tu vida y puede hacer que experimentes esta vida eterna a la que Dios te está llamando. Y en tercer lugar es... Aparte de las prácticas que te alejan de los principios de Dios. Exactamente, para vivir en santidad. Aléjate de las prácticas que te alejan de los principios de Dios. Si tienes amistades, si tienes, no sé, por ejemplo, en Netflix te representa mucho que haya películas que no debes de ver. Si el internet te representa mucho, apártate de esto. Si no aguantas el chisme con tu comadre, aguántate y no vayas. Y para, no sé, si tu meta es no ser chismoso, no sé. Son ejemplos burdos, pues, pero es para que lo puedas como simplificar en tu diario vivir. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que estamos en medio de la serie de Primera de Pedro y vamos a estar haciendo esto durante lo que duren los capítulos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos escuchado. Nosotros esperamos que esto haya sido un parteaguas en tu vida, en tu corazón, que Dios haya traído aliento a tu mente. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Sí. Vamos a orar para cerrar porque no oramos al inicio, así que sí. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día, gracias por todas las personas que nos están escuchando, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en obediencia, Señora, que nuestra mente sea renovada, Señora, tener propósitos firmes, Señor, en ti, Señor, a caminar en santidad, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que nos está escuchando y que hagas tú, Señor, un cambio en sus corazones, Padre, para que vamos a ser transformados por medio de ti, Jesús. Gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, porque gracias a ti, Señor, es que podemos caminar en una vida diferente, en una vida más allá de lo que pudimos haber imaginado, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bye.